Conflicto diplomático entre España y México. Ya sabemos, Claudia Sheinbaum ha decidido no invitar al jefe de Estado de España como castigo por no haber respondido a una carta de López Obrador. La posición de todo esto, el origen de todo esto está en una carta que AMLO le dirigió al rey, que el rey nunca respondió, porque, por otra parte, no podía responder. Todo lo que hace la Casa Real en España depende del gobierno español. Entonces, el gobierno español le escribe los discursos al rey, el gobierno español decide cuál es la actividad diplomática del rey, el gobierno español está en todo lo que pueda hacer el rey. El rey representa, es una figura decorativa, pero nada más, que, de acuerdo a nuestra Constitución y a la votación de 1978 de esa Constitución, tiene el derecho a ser el jefe del Estado. Y, por lo tanto, pues la Casa Real tiene una asignación, tal. Ya sabemos el discurso habitual, a este señor no le ha votado a nadie. A este señor no, pero a la figura de la monarquía le votó a alguien, que fueron los españoles en 1978, cuando decidieron que la Constitución iba a ser la que tenemos. Si cambiamos la Constitución y volvemos a votar, entonces podremos cambiar, si queremos, la forma de gobierno, y entonces podemos tener un presidente de la República si nos da la gana. O sea, eso no es algo que creo yo que a los españoles les quita el sueño, excepto a unos cuantos. Entonces, no podía responder y el gobierno español decidió no responder. O sea, pasar por alto la petición de AMLO de que España pidiera perdón por las atrocidades cometidas en la conquista hace 500 años de México. En realidad, de la conquista del Imperio Azteca, porque México no existía en aquellos momentos. México empieza a existir con Hernán Cortés. Y cuando se extiende México, porque antes el Imperio Azteca estaba rodeando lo que ahora es el DF, cuando va creciendo el virreinato de la Nueva España, efectivamente llega hasta California, hasta Texas, hasta Florida, y luego los Estados Unidos invaden y se quedan pues la mitad de lo que era todo aquello. Que no he escuchado yo a AMLO mandar una carta a Estados Unidos para decirle, oiga, pidan perdón porque nos robaron una guerra injusta todo esto. Pero, en cualquier caso, la posición de AMLO yo entiendo que es una posición de consumo interno. Es decir, la bandera del indigenismo es una bandera que ha mantenido AMLO desde hace mucho tiempo, y entonces para consumo interno entiendo que esta medida, o sea, este pedir que España pida perdón, es algo que para la parroquia dentro de México debe tener su público y gente que le satisface. Además de esta posición que suele tener AMLO, ¿cómo decirlo? Muy nacionalista, muy orgullosamente nacionalista, contra los desmanes que ya no existen y que hace mucho tiempo que no existen. Vamos a de dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a México. Estaban muy mal acostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España. Me refiero a las élites, no al pueblo español, ya lo he dicho muchas veces. El pueblo español es un pueblo trabajador, es un pueblo hermano. Pero las élites políticas, económicas, veían a México como tierra de conquista. Y cuando se les pide que iniciemos una relación nueva a partir del respeto y que los dos gobiernos ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios de México que fueron víctimas de la represión, del exterminio, tanto en la época colonial como en el periodo posterior, ya una vez México siendo independiente, como lo han hecho otros gobiernos ante abusos, ante represiones. Resulta que se les pide eso, es hasta para, consiguen la carta, para recordarlo, porque hay quienes nada más cuestionan, ¿no?, la decisión que tomó la presidenta, pero no tienen los antecedentes. Bueno, luego voy a entrar un poco en el fondo del asunto, pero veis un poco, he acelerado el vídeo porque si no nos podemos pasar aquí toda la noche. Sabéis que AMLO en estas ruedas de prensa muy tempranas que hace por la mañana, en fin, es que se demora el hombre muchísimo. Lógicamente, desde el gobierno español se ha respondido así. Nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México
la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. Bueno, aquí yo entiendo que el presidente del gobierno está en su posición. Yo no sé por qué nos quieren meter ustedes en este lío que tienen ustedes. Quiero decir que tienen ustedes porque esto claramente, en mi opinión, no responde a una necesidad que tiene el pueblo mexicano de recibir el perdón de la monarquía española, sino una necesidad política de AMLO respecto de sus intereses electorales, precisamente respecto del indigenismo. Y aquí me voy a permitir hacer algunos comentarios. El primer comentario es que yo no soy muy partidario de pedir perdón por cosas que hicieron otros o que pasaron hace muchísimos siglos, pero es que las circunstancias en las que se produjo esa conquista son unas circunstancias que yo creo que son muy importantes a la hora de juzgar cuál puede ser la actitud que pueda tener España respecto de aquel pasado. Que luego efectivamente, en lo que es el propio desarrollo de la presencia española en México, ahí se produjeron tantas cosas buenas como malas. También habría que hablar de lo que pasa después. Pero vamos a fijarnos solamente en el asunto, por ahora, quiero decir, de lo que es la propia conquista. Todos sabéis que Hernán Cortés llega allí con no más de 700 hombres. Y con esa cantidad de hombres se supone que conquistó un imperio de millones. Y que conquistó un imperio de millones de forma violenta, asesinando a todo el mundo y a través de cometiendo todo tipo de atrocidades. Generalmente se suele introducir de por medio que la reducción de la población que se vivió en México, o en lo que es Mesoamérica, deberíamos decir, principalmente vino dada por las enfermedades, por los virus que trajeron los españoles a la zona mesoamericana. Pero es que antes de que pasara todo eso, lo que hay que recordar es que los mexicanos que había allí bajo la bota del Imperio Azteca llegaron a acuerdos con los españoles y que la conquista de México en realidad no la hacen los españoles. Eso, o es que nosotros éramos superhéroes, sino que en realidad la hacen los mexicanos, es decir, la hacen los mesoamericanos. Un ejemplo de esto se expone, yo creo que es una copia, en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, porque tienen allí un magnífico museo de arte precolombino y yo es algo que he visto personalmente. ¿Qué es esto en concreto? El lienzo de Cuauhtémoc. Son nombres un poco complicados, en donde se narra la conquista de Guatemala por parte de los españoles. De los españoles, hombre, pues quizá de los españoles no habría que decir, porque aquí lo que estamos viendo es, a través de un viaje, como si fuera un cómic, por todo el recorrido que hicieron por las tierras guatemaltecas, vemos cómo, por una parte, Jorge de Alvarado y las familias más importantes de los cuauhtémocholtecas lograron hacer esa conquista. Es decir, pocos españoles y muchos mexicanos entrenados en las estrategias militares europeas, de las de los tercios españoles, lograron hacer la conquista de todo aquel territorio que no fue una conquista fácil. Aquí, por ejemplo, veis el acuerdo entre las familias de los cuauhtémocholtecas y Jorge de Alvarado, que hace que el escudo de la corona española, el escudo bicéfalo imperial, ya sabéis, en aquel momento Carlos I de España, V de Alemania, pues mira a los dos, estamos hablando de 1520. Entonces, a partir de ahí, lo que se narra es el viaje de luchas que veis la tropa local que estaba dirigida por los españoles, que si os fijáis ahí abajo aparece el español sentado en una silla con la espada tan cómodamente y un poquito más a la derecha, va produciendo a medida que se van desplazando por toda esa geografía, en luchas realmente enconadas en las que, por ejemplo, veis, si os fijáis, ahí hay dos especies de cipreses ahí arriba y veis a un indígena que ha caído en una trampa de pinchos. Los indígenas de Guatemala tenían unas estrategias militares en las cuales los españoles y también los cuauhtémocholtecas, perdonadme que lo diga tan despacio, caían de forma muy regular. Entonces, este lienzo que os propongo que busquéis la página en la Universidad Francisco Marroquín es realmente sorprendente porque es algo que hacen los propios nativos para explicarle a los propios nativos la epopeya que ellos vivieron y la enorme aventura y el enorme éxito que consiguieron.
Entonces, este lienzo, que debe tener 3 por 3 metros, servía para ir de pueblo en pueblo narrando la epopeya que habían logrado hacer estos pueblos mesoamericanos que, quitándose el yugo de los aztecas, que recordemos que les sacrificaban en seco, es decir, les sacaban el corazón vivos por grandes cantidades, lograron destruir, lograron vencer a ese imperio, y no solamente eso, sino ir conquistando todas las tierras de alrededor. A mí me parece una historia realmente fascinante. Yo me acuerdo una vez comentando esto en México con una persona, que no voy a decir quién es, un historiador, me decía, tiene usted que tener en cuenta que en México vivimos con 3 mentiras. La conquista de México no la hicieron los españoles, la hicieron los mexicanos. La independencia de México no la hizo el pueblo mexicano, sino que la hicieron los criollos, es decir, los españoles. Y la revolución no la hizo el pueblo, sino que la hizo la burguesía. Dice, pero bueno, esto me recuerda también a las 3 mentiras que decían de los franceses, ¿no? Se te pica el vino, lo llamas champán, se te estropea el queso, lo llamas roquefort, ya no me acuerdo cuál era la tercera. Entonces, esto cuando nos referimos a la base del asunto. Entonces, efectivamente, ahí se produce una alianza en la que además los españoles acaban casándose con la aristocracia local. De hecho, seguramente lo sabéis, el que funda la Guardia Civil en España, es decir, el duque de Ahumada, este es descendiente directo de Moctezuma. Y lo mismo hizo Pizarro, casarse con la aristocracia inca. Hasta tal punto que cuando uno visita la casa de Pizarro en Cáceres, aquí en España, pues uno ve que efectivamente están los apellidos, no solamente de Pizarro, sino también de la aristocracia inca. Cosa que no es sorprendente. Porque nosotros teníamos el intento de hacer el imperio como el imperio romano, en cierto modo. Entonces, pedir perdón por eso, pues yo sinceramente no le acabo de ver el sentido. Y por otra parte, claro, la responsabilidad de las élites, en este caso, no de las élites españolas que iban a hacer el agosto a México, sino de las élites mexicanas, y os diría que las élites de Hispanoamérica, con su pueblo, que nace a partir de la independencia, es enorme. Porque es a partir de la independencia cuando realmente vemos cómo se van separando los caminos de la aristocracia y de esa gente. Entonces, cuando el gobierno de AMLO haga algo realmente efectivo por hacer progresar a esas comunidades a través de darles educación y de darles infraestructuras, pues quizás hasta nos pensamos ir a pedir perdón. Pero mientras tanto, me parece a mí que esto, como es una lucha interna, pues habría que seguir manteniendo un poco la distancia, esperar a que esto más o menos se deshaga y volver otra vez a retomar las relaciones con México como siempre fueron, es decir, amistosas, porque al fin y al cabo es que somos pueblos hermanos. Esto es además literal, somos pueblos hermanos. Es decir, los de allí y los de aquí somos hermanos. O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, AMLO? Andrés Manuel López Obrador, su padre es del pueblo de al lado de donde yo vivo en Cantabria, de Ampuero. Yo tengo una casa al lado de Ampuero y en Ampuero es a donde voy a tomar vinos los viernes por la noche cuando estoy por allí. Entonces, vamos a ver, o sea, si es que este hombre, vamos a ver, yo no sé cuál es el origen de su madre, pero su padre era de aquí antes de ayer. De hecho, él podría pedir la nacionalidad española. No sé si me explico. Entonces, todo esto a mí me mueve la sonrisa, pero efectivamente es un conflicto diplomático que es severo, que es una cosa, en fin, que no debería, con la que no se debería jugar con tanta alegría, vamos a decirlo así. Yo no pediría ruptura de relaciones diplomáticas, creo que llevar a más este asunto no tiene sentido, aunque este gobierno que tenemos ahora aquí en España, ya sabéis que cuando Milei sacó el tema del procedimiento judicial que está abierto con la mujer de Pedro Sánchez, que ya veremos, a lo mejor queda en absolutamente nada, aunque en términos de ejemplaridad no es algo que pinte bien, decidió llamar al embajador de España en Argentina y ahora mismo no tenemos embajador allí. Así que esto es uno de los asuntos que se le puede criticar a Pedro Sánchez, pero yo en este caso creo que me hubiera comportado de forma parecida. Es decir, doy que la callada por respuesta. No me queda más remedio que si no invitan al jefe de Estado, pues no voy a mandar a nadie más, que vaya usted a la porra. La madre es asturiana, pues a más. O sea, ya me diréis, este hombre tiene de mexicano, pues eso, que nació allí. Pero, en fin, tiene bastante de español también. En cualquier caso, yo creo que es un conflicto que hay que tratar de atenuar,
pero siempre teniendo en cuenta cuál es la circunstancia histórica de lo que ocurrió en el pasado, que esto de pedirle peticiones de perdón a los imperios nos puede llevar a los absurdos de que nosotros pidamos que nos perdone el imperio árabe que nos invadió, o que nos perdone el imperio romano, o que nos perdone, o que nos pida perdón, pero no es que nos perdone, que nos pida perdón los árabes, los romanos, en este caso los italianos, o los franceses, que están más cerca por la invasión de 1808, y además teniendo en cuenta que, fijaos, nosotros muy habitualmente comemos tortilla francesa, con lo cual es que parece que no aprendemos. Y bueno, un poco era esto todo lo que os quería contar. Un vídeo que me ha salido un poco más largo de lo que pensaba. Bueno, tampoco, porque como había mucho que contar, pero yo creo que todo ello era de especial interés. Así que, jóvenes, yo creo que es el momento de irnos tranquilamente a cenar, a leer, a ver una serie. Yo todavía sigo con mi serie Ripley en Netflix, que me está gustando muchísimo. Y lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, activar las notificaciones, dadle al botón de like. Y como siempre os digo, nos vemos muy pronto. Así que busco la puerta de salida y cada cual a hacer lo que más le apetezca. Hasta la próxima.